Bienvenidos, bienvenidas al tema de la revolución industrial. En primer lugar, dar las gracias a Roseliarte por este material que podéis ver en su página web leccioneshistoria.com. Cuando hablamos de revolución industrial, hay una serie de cuestiones que hay que dejar claras. En primer lugar, ¿cuántas revoluciones industriales hemos tenido? Ha habido hasta un total de 3 revoluciones industriales. La primera la situamos en los siglos XVIII en Inglaterra, que es donde nace, y su extensión al resto de países en la época avanzados, por ejemplo Francia, Alemania, pero también Estados Unidos, ya en el siglo XIX. Una segunda revolución industrial que va a sucederse a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Ya veremos que está protagonizada por el descubrimiento de la electricidad y del petróleo y el surgimiento de los vehículos con la famosa invención del Forte. Y tenemos, lo escribo abajo, en último lugar, la tercera revolución industrial, que se localiza en el tiempo en la segunda mitad del siglo XX, que esta está vinculada a la informática, la tecnología. Incluso ya se está hablando de una cuarta revolución industrial, pero aquí hay discrepancias. Hay algunos que piensan que estamos en la tercera, que es una prolongación, y otros expertos consideran que no. ¿Qué diferencias? Mira, esta cuarta revolución industrial es la actual. Es la que vivimos desde finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, hoy, que está protagonizada por Internet. Por ejemplo, también por la nanotecnología, por la domótica, por la robótica o por la inteligencia artificial. El mundo de los bots, BOT, o de los algoritmos, que está dando lugar a cientos de miles y millones de empleos en el mundo nuevos, relacionados con el llamado Internet de las cosas. Pues bien, si hacemos referencia a lo que nos compete ahora, que es la revolución industrial, vámonos a la primera. Surge en Reino Unido. Luego vamos a explicar el porqué. Va a estar también relacionado con una serie de cambios sociales. Y es que si recordáis, en el tema de la revolución industrial, había dos sectores sociales, dos estamentos, que lucharon contra el antiguo régimen. ¿Os acordáis? Venga, os dejo unos segundos para que lo penséis. Claro, eso es, fueron la burguesía y el campesinado. Bueno, en las ciudades también los artesanos. Pero, es decir, el tercer estado, burguesía y, por otra parte, campesinos y las clases populares de las ciudades, sobre todo en París, lucharon contra ¿quiénes? Lucharon contra quienes ostentaban el poder político, que era básicamente la monarquía y también ya acompañando el clero y la nobleza. Lucharon contra ese poder absoluto y lo consiguieron. Recordad todas las revoluciones, tanto la francesa como las revoluciones liberales del liberalismo, burguesas y liberales del siglo XIX, las revoluciones de 1820, 1830, 1848. Todos estos cambios van a tener realmente una relación, una vinculación directa también con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque con el nacimiento de la revolución industrial se pasa de un trabajo artesanal, es decir, una persona que fabrica con sus manos un producto, por ejemplo, un carpintero, a una empresa, una fábrica donde se pueden, por ejemplo, coser con un hilado, con un un telar, se puede tejer de forma mucho más rápida y automática, por ejemplo, un jersey, una camiseta, de forma que se va a acelerar, se va a incrementar notablemente la producción. Y esto es muy fácil de comprender. Imaginaos que tenéis una empresa dedicada a la recolección de tomates.
¿Cuánto tiempo tardáis en recolectar tomates a mano o en recoger, por ejemplo, el trigo a mano? Si tenéis un tractor o ayuda mecánica, pues evidentemente el tiempo será menor e incrementaréis vuestra producción. ¿Esto qué trajo consigo? La expulsión de muchísimos empleados en el campo, porque ya no hacían falta. A lo mejor antes con 100 personas sacabas adelante una cosecha y ahora solo con 20 o con 10 lo puedes hacer, incluso incrementando la producción. Esto lo veremos en la revolución agraria, que es simultánea y se necesitan una de la otra de la revolución industrial. La revolución industrial va a fabricar maquinaria para el campo y el campo con esa maquinaria va a incrementar la producción y va a expulsar la mano de obra que va a buscar trabajo a las ciudades. Empieza la gran emigración, gran éxodo rural y esas personas van a buscar trabajo ¿dónde? En las fábricas de las ciudades, lo cual resulta paradójico porque te vas del campo porque te echan una máquina, pero te vas a la ciudad a trabajar con esa máquina. En definitiva, es un cambio social, económico y político tremendamente grande, o sea, brusco. Y es que en la Revolución Francesa, esta burguesía, estas clases populares, artesanos, campesinos, iban de la mano, tenían un objetivo común, acabar con el antiguo régimen. Pero con la Revolución Industrial, el obrero, el proletariado, palabra fundamental que hay que comprender, proletariado, el obrero de la fábrica, va a distanciarse radicalmente del burgués, del empresario. ¿Por qué? Muy fácil de comprender. Ese burgués va a tener como objetivo preferente maximizar sus beneficios. Obvio, si tú eres empresario, tú no buscas, dices, hola, voy a ser empresario, mi objetivo me voy a arruinar. No, evidentemente no, ¿no? Se comprende, sería estúpido. Tu objetivo será hacer negocios, incrementar tu producción y ganar más dinero. Y seguir, ahorrar dinero para invertir en seguir tecnificando, mecanizando y mejorando y haciendo más competitiva tu empresa. ¿Qué ocurría en Inglaterra? Los trabajadores pues tenían jornadas laborales de 12-14 horas al día, vivían hacinados en viviendas populares cerca de las fábricas, ciudades por tanto muy contaminadas. No había, por ejemplo, derecho a pensión. Cuando acababa tus años de trabajo, bueno, la esperanza de vida no es como ahora, de 80 años en España, 82, 84, era muy inferior. Hecho en España como dato, para que sepáis, en 1900 la esperanza de vida era en España de entre 35 y 40 años. Así que, fijaos la diferencia. Pero si una persona llegaba al final de su vida laboral y seguía, digamos, vivo, pues no tenía derecho a pensión. Eran sus hijos los que con su trabajo tenían que ir costeando la jubilación, esos últimos años de vida, a sus padres. Bueno, a su padre, porque la mujer, veréis que no accede al mundo laboral, que sufre una gran discriminación. Por otra parte, el empleado no tiene derecho a cobertura de enfermedad. Ejemplo, me lesiono en el puesto de trabajo, accidente laboral. Hoy día tienes derecho, te das de baja, tienes un accidente, vas al médico y está reconocido. Te siguen pagando. No en la época, no ocurre en la época. Hace una serie, trabajaban también niños desde los 8 años en las fábricas. En vez de estar vosotros y vosotras en el instituto, ya tendréis que estar trabajando desde hace varios años en la fábrica o en el campo. Claro, esas condiciones de vida no son nada buenas y había muchísima, pues evidentemente la esperanza de vida no era grande, no era elevada, había muchísimas enfermedades pulmonares, por ejemplo, por la respiración de gases tóxicos en las fábricas. Entonces, esto va a provocar que los trabajadores empiecen a asociarse, a reunirse, dando lugar a movimientos ideológicos y políticos considerados sociales, de izquierdas, como serán el socialismo y un poquito más tarde, bueno, casi en la época, el anarquismo, que van a diferir en varios puntos muy importantes. También lo comentaremos cuando demos el movimiento obrero.
A partir de 1848, con la revolución de ese año, la llamada Primavera de los Pueblos, año fundamental, también veremos por qué en el movimiento obrero empieza a distanciarse los obreros de los burgueses. Bueno, pues con este pequeño repaso vamos a... que es fundamental, por favor, si no comprendéis algún asunto, no dudéis en clase preguntar, por favor, porque puede ser complejo. Si se comprende, creo que va a resultar bastante sencillo. Aparte, es de lógica, no es tanto memorizar, que memorizar algunos datos, pero es cosas de lógica, de razonamiento. Si tú estás trabajando, imaginaos que tú estás trabajando en una fábrica 14 horas al día y enfermas, no tienes derecho a ese seguro por enfermedad. Tampoco tiene tu compañero de trabajo. Eres niño y empiezas a trabajar. ¿Qué ocurre? Es decir, esas condiciones van a ser buenas, vas a estar a favor de esas condiciones de trabajo y de vida. Entonces, comprender que el interés del proletariado, del obrero, va a ser muy diferente del empresario. De acuerdo, pero ¿por qué Inglaterra? Porque Inglaterra fue el país donde se produjo la revolución industrial y no fue en Francia, no fue en Prusia, que después pasará a ser Alemania tras su unificación en 1870, no fue en España, no fue en Estados Unidos, ¿por qué en ese país y no en otro? Bueno, pues hay una serie de causas. Vamos a empezar hablando de la revolución demográfica. Vital. La población europea en el siglo XVIII y XIX aumentó muy considerablemente, sobre todo en Reino Unido. Tanto revolución. Y aquí pone... Sí, revolución. Se ponía evolución, no. Revolución demográfica. Aumento de la población bastante grande, sobre todo en Inglaterra. De acuerdo, ¿cuáles fueron las causas? Pues está relacionado con la revolución agraria. Se van, las familias antes vivían bajo una economía de subsistencia, donde tenían una diversidad de alimentos muy escasa y lo justo para poder sobrevivir, pero las nuevas técnicas agrícolas, como por ejemplo la rotación de cultivos, van a permitir un aumento notable de la producción de alimentos. Por tanto, va a haber más alimentos de mejor calidad, con lo que las familias vivirán mejor y vivirán más años. Y además les va a sobrar alimentos porque producen mucho más. Hubo un aumento de hasta el 90% de la producción en Inglaterra en el siglo XVIII. Eso hace que esas familias tengan stock, tengan excedentes. ¿Qué hacen con esos excedentes? Venderlos. Lo van a vender. Lo cual va también a incrementar el volumen de ventas y del comercio. También aumenta la medicina y la higiene. Ejemplo, se descubre la vacuna contra la viruela. Y hay avances también en la asepsia y antiasepsia. La última gran peste entendida en términos medievales, como la famosa peste bubónica, la peste negra del siglo XIV, de 1348, se va a producir en torno a 1720 en Marsella, en Francia. Habrá otros casos de epidemias, como por ejemplo en Málaga, 1800, principio del siglo XIX, creo que 1804 o 1807, si no me falla la memoria, un caso de fiebre amarilla, pero ya van a ser de un impacto mucho menor que los famosos y míticos casos de plagas y epidemias medievales y también de la Edad Moderna. Por tanto, también la higiene es fundamental, y es que una cosa muy de sentido común hoy, que es el uso del jabón para lavarse las manos, en su día no existía. La invención del jabón hace que la gente pueda lavarse las manos, con lo cual eliminas gérmenes que no estás tocándolo y te lo metes en la boca. Es decir, hay una reducción, ¿vale?, de esos patógenos. También otra cuestión fundamental es que en las ciudades, recordad, segundo la ESO, que las ciudades vivían
bajo murallas. Calles muy estrechas, no había alcantarillado, no había recogida de basuras. Por tanto, la gente cuando se asomaba, como comentamos con Carlos III, cuando limpiaba la casa o había basura, lo depositaba en la calle, no había otra forma, o a lo mejor con el barreño decía agua va. Aviso, sí, avisaba más que nada por educación, pero si a lo mejor vivíamos en un segundo piso, primer piso, y el agua sucia de fregar la casa, pues no existe la fregona, por cierto, invento español, como curiosidad, se fregaba de rodillas, decía agua va, y que era el agua sucia. Pues imaginaos cómo eran las ciudades, eran asquerosas. Y el derribo de esas murallas, la creación de avenidas, la creación de bulevares, de paseos, de árboles, de plazas, es decir, de espacios amplios y ventilados, va a hacer también que la gente contraiga menos enfermedades. Por tanto, esta mejor alimentación va a hacer que las personas estén también mejor alimentadas. Es decir, que resistamos a las enfermedades. Adiós a las pestes y grandes epidemias. Bueno, ha habido más casos, como por ejemplo la mal llamada Spanish Flu, la gripe española, o el COVID-19, pero bueno, son casos, en fin, su frecuencia es muy inferior. Consecuencias, evidentemente disminuye la mortalidad e incrementó también la natalidad. La esperanza de vida pasó de 38 a 50 años en Inglaterra. Cuidado. Aquí hay diferencia en Inglaterra del resto del continente, porque van un pasito más adelantados. Este es un caso, revolución industrial. Vamos a comentar más.